días, hermanos. Amén. Esta mañana, aquí estoy porque he venido. Hermano, buenos días. Qué hermoso saludarlo en el nombre del Señor esta mañana. Yo pensaba que esta máscara me la iba, tenía que sacarme esta máscara, porque esta máscara es lo que me está... Y precisamente toca hablar de la serie de personajes bíblicos, y hay un personaje que estaba usando una máscara, de tal manera que Dios tuvo que sacar la máscara. Yo pienso que esta mañana cada uno de nosotros hemos venido con el propósito de poder aprender de estos personajes. Y hoy vamos a aprender de un personaje, de un hombre muy intrépido, un hombre que en cierta ocasión le dijo a Jesús: yo te seguiré hasta el final, si es posible, quiero irme contigo hasta la muerte. Pero de pronto claudicó y empezó a cometer su vida personal. Por eso esta mañana queremos hablar de un tema muy importante y vamos a estar abordando el tema esta mañana. Aquí hay un hombre que tiene doble cara, ¿no? Dice: más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía. ¿Verdad? Más vale un minuto de una vida sincera y franca que tener toda una vida de apariencia. Tu hipocresía, al único que engañamos o nos engañamos somos a nosotros mismos. De la hipocresía. Cada vez que no digas la verdad, ten miedo cada vez que no digas la verdad. La verdad siempre ganará, pero la mentira, la apariencia, la hipocresía jamás triunfará. La hipocresía, fingidas, caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. Ninguna simulación puede durar largo tiempo. Como dice un dicho: te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Es la verdad. No podemos durar mucho tiempo con la falsedad. Tiene que salir a la luz la verdad. Hoy entramos entonces en serie personajes bíblicos. La hipocresía de Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando con Pedrito? La hipocresía de Pedro. Gálatas 2, 11 al 13. Dice la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Y aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos que hay una discrepancia Pablo hacia Pedro por todo lo que estaba aconteciendo allá en Antioquía. Precisamente lo que pasó es que el apóstol Pedro se estaba dejando llevar precisamente por algunas costumbres paganas dentro de la iglesia gentil. Pero dice la Biblia que cuando fueron los de la circuncisión, empezaba a cambiar de actitud, de comportarse como gentil, en pocas palabras, a ser un hipócrita en su actuar, y con esa hipocresía estaba prácticamente arrastrando a otros
en esa situación de hipocresía. En este pasaje que acabamos de leer se refiere a la ciudad de Antioquía de Siria, que es muy distinta a la Antioquía de Pisidia. Antioquía era un centro principal de comercio del mundo antiguo y estaba poblado mayormente de griegos. Ahí Antioquía. Inclusive por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. 26, por primera vez allí en ese lugar, en esa ciudad, fueron llamados cristianos los creyentes. Esta ciudad se había convertido en el centro de la iglesia gentil y fue la base de las operaciones del apóstol Pablo en su ministerio. Aunque Pedro era un líder de la iglesia, prácticamente cayendo en la trampa de la apariencia, en la trampa de la hipocresía. Él sabía cómo debería comportarse, pero se dejó llevar por el temor de que otros, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir las otras personas que me conocen? Proverbios 29:5 dice, temer a la gente, Proverbios 29:25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pablo sabía que tenía que confrontar antes de que sus acciones dañaran a la iglesia. Y es verdad, Pablo ni siquiera comunicó esta situación a otros líderes de la iglesia, tampoco escribió a otras iglesias para compartir y decir, ¿saben qué? No sigan el ejemplo de Pedro. No lo hizo. En cambio, él enfrentó a Pedro cara a cara, dice la palabra, y a veces cristianos sinceros, aún líderes cristianos, y necesitan que otros cristianos sinceros los ayuden a volver al camino correcto. Usted sabe que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para hablar mal de alguien a sus espaldas. Jamás debemos permitir hablar mal de otros a sus espaldas, porque eso no nos manda la palabra de Dios. Por eso qué importante es que nosotros hoy en día también encontramos, ¿no?, que muchos quisieran conocer al Señor, muchos quisieran acercarse al Señor, pero por el mal testimonio de ciertos cristianos, la gente prácticamente resta credibilidad al Evangelio del Señor. Es triste y lamentable decir también en nuestras iglesias hay tanta gente que dentro de nuestra iglesia aparentan santidad y una buena relación con Dios, pero que en intimidad dejan mucho que desear. Por eso la palabra de Dios nos va a corregir esta mañana de que nosotros no debemos caer en esa trampa de la apariencia espiritual. Es hora que nos levantemos, queridos hermanos. Es hora que nos levantemos como pueblo de Dios. Y vemos en alto el mensaje de Jesucristo y que llevemos en alto la bandera de Jesucristo. Es hora que nosotros como hijos de Dios pongamos muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como nos gusta que nuestro nombre, nuestro apellido no sea realmente malentendido, que también el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea llevado muy en alto, y no solamente con palabras, sino con hechos. Las palabras las lleva el viento, lo que cuenta son los hechos. A ver si me ayudan allá en cabina. Muy bien. Pasamos entonces a definir ya en sí la hipocresía. ¿Qué tiene que ver con nosotros este asunto de la hipocresía y de la apariencia? Ahí, como ustedes pueden ver, la hipocresía tiene como definición, es el afecto de fingir que se tiene cualidades, ideas, sentimientos que en realidad no la tienen. La palabra viene del latín tardío, hipócrisis, y del griego, hipócrisis, que significan acción de desempeñar un papel, que pretenden realmente o fingir ser lo que no es.
es una transcripción del vocablo griego hipócriteis, que significaba actor o protagonista en el teatro griego. De una manera mucho más real, la palabra hipocresía en el idioma original venía del mundo del teatro. Hablar cubierto con una máscara, y eso lo usaban mucho los griegos, presentar al personaje. Entonces, viendo la hipocresía, ¿qué es lo que pretende un hipócrita? ¿Qué pretende un hipócrita? ¿Qué pretende? Los hipócritas pretenden que otros piensen que son buenos cristianos. Corazones están llenos de pecado como amargura, orgullo, mentira, adulterio, etc. Por eso que la más grande artimaña del maligno consiste en hacer que los cristianos lleven una vida doble. En otras palabras, llevar doble cara, ser de doble cara. Que alaben públicamente a Dios, pero a la vez que se metan en la crítica, en la murmuración y en el libertinaje. Satanás no se preocupa porque usted profese el cristianismo. Satanás no se preocupa porque usted venga a la iglesia o profese el cristianismo. Se preocupa que usted sea un cristiano práctico y que lleve un cristianismo verdadero y auténtico. Satanás. Pero de que usted sea un religioso y de que venga a la iglesia o que sea un cristiano de apariencia, a Satanás no le interesa. Por eso, mi querido hermano, eso es lo que pretende un hipócrita. Pablo, en el encuentro que tuvo con Pedro, Pablo condenó la hipocresía de Pedro, porque la hipocresía siempre debe ser condenada. En lo personal, el apóstol Pedro, cuando tuvo la confrontación con Pablo, él aprendió una lección muy importante aquel día, porque su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, Pedro va a escribir estas palabras. Pedro escribe estas palabras de una manera tan elocuente y él dice claramente, desechando pues toda malicia, toda hipocresía, envidias, todas las detracciones. Dice, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro se ha dado cuenta de su realidad, de su hipocresía, de su falsedad, a tal punto que ahora él dice, hay que desechar la hipocresía, hay que desechar toda malicia. Cuando él estuvo en Antioquía, cayó en esta trampa de la hipocresía, a pesar de que él era el apóstol de Jesucristo, que había sido bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, en su caminar diario con el Señor, tuvo un traspiés, como lo hizo también cuando él le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré, si es posible hasta la muerte, yo te voy a seguir. Yo te seguiré, Señor, cueste lo que cueste, yo te voy a seguir. Pero el Señor le dijo, calcula bien lo que dices, porque antes que el gallo cante ya me habrás negado 3 veces. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe con qué actitud estamos sirviéndole. Él sabe. Por eso, si uno desea realmente crecer y madurar en su vida espiritual, definitivamente tenemos que desechar la hipocresía y la apariencia. Si uno desea ser semejante al Señor Jesucristo, la hipocresía, porque Jesús jamás permitió la hipocresía en su vida. En Mateo capítulo 23, ahí encontramos que el Señor Jesucristo nos va a explicar por qué los fariseos realmente eran hipócritas. En encuentro fariseos, el Señor les habló claramente y tajantemente lo que eran los fariseos. Dice que los fariseos hacían largas oraciones, caminaban largos trechos para ganar prosélitos y para que sean vistos por los hombres. Inclusive ellos se colocaban, dice, filacterias en su cuerpo exteriormente para que la gente crea que son súper espirituales. Frondoso, verde y aparentemente con toda la vitalidad, pero no tienen
no tienen frutos. Y el Señor dice, ya el hacha está puesta a la raíz, todo árbol que no da frutos será echado. Dios conoce, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso el Señor hace algo, creer algo, pero no lo practicaban. Tres saben de que los discípulos de Jesús contarán la tradición de los ancianos antes de comer. También ellos, pero otros que quebrantaran las tradiciones de los ancianos, la necesidad económica de los padres. Entonces, prácticamente como sepulcros blanqueados, decían una cosa, pero eran otro. Si uno realmente desea crecer, desea madurar en su vida espiritual, la hipocresía y asegurarnos que nuestra motivación tiene que ser una motivación que nos lleve a la pureza, a la rectitud y a la santidad. Eso es lo que debemos perseguir delante de Dios. Porque y la hipocresía es condenado por el Señor. Al Señor no le agrada ese tipo de vida. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, mire lo que dice 2 de Timoteo. Leamos por favor este pasaje porque es importante que lo leamos. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo va a aconsejar a su hijo en la fe. Mire lo que dice allí. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 al 5, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días dan tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, por favor. Con estas personas, evítalo, porque mira, son realmente dañinos estas personas, dice el apóstol Pablo aquí. La palabra peligrosos tiene que ver con esa conducta peligrosa, con esa conducta salvaje, con esa conducta difícil que daña, que es muy difícil de tratar con estas personas. Pero quizás tú me dirás esta mañana, pastor, pero si yo no tengo esa actitud, yo no voy a caer a esos niveles, a esa actitud. El apóstol Pedro fue apóstol, caminó con el Señor, estaba con el Señor, caminando con el Señor. Era lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vemos claudicando en su fe, haciendo cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Según este pasaje que acabamos de leer, son un grupo de personas realmente, pero totalmente, como dice Romanos capítulo 1, que se han apartado de la verdad de Dios, que están haciendo cosas realmente aberrantes. Dice calumniadores, dice allí la palabra amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios. Este grupo de personas que van a estar, desprovistas de virtudes. Y dice la palabra de Dios, debes tener cuidado de no vivir en ellas. Y si estas actitudes están en tu vida personal, tienes que abandonar, tienes que dejar. La hipocresía se encuentra en todas las iglesias. La hipocresía, la apariencia se encuentra en todos los niveles sociales, económicos, se encuentra en todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque dice, todos estamos propensos a caer en la hipocresía. El versículo 5 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, mire lo que dice el versículo 5. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. A estos, evita. Realmente,
la apariencia. En griego significa morfosis, significa esta palabra una forma, una imagen o una apariencia exterior de piedad. Son que dentro de la iglesia de Jesucristo tendrán, dice, una apariencia externa. Dirán que le aman a Dios, que le sirven a Dios. Dicen que están consagrados a Él, que están dedicados a Él. Es una apariencia. Porque si es lo único que van a negar el poder de la transformación, tiene que ver con la piedad y la fe en Jesucristo. Nos recuerda mucho esto evolucionado del simio. Una anécdota que un día los Papanga y Chango enviaron a su changuito a la escuela. Y parece que ese fue el maestro de la teoría de la evolución. Los humanos procedían de los changos. Entonces el changuito se preocupó y se fue corriendo a su casa. Se fue corriendo a su casa y le dijo a su papá: papá, ¿qué piensas que dicen en la iglesia de nosotros? Y ahí, más le dice: ¿sabes qué quieren? Quieren aparentar nosotros, ¿verdad? Una apariencia, he pegado a tu mamá. ¿Sabes que yo, los otros changuitos, a los niños me has visto eso? Le dijo: ellos no proceden de nosotros. Así le dijo. Usted, hermano, creación más alta creación de Dios, la rueda de la creación. Nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de razonar, de meditar, de continuar, de raciocinar. Nosotros esa alta capacidad no es como los seres bajos. Los changos se encuentran: hola, hola vecino, buenos días, hola. Solamente viven por los instintos pensantes que Dios nos ha dado esta capacidad. No, mi amigo, esta mañana la hipocresía tiene que ver con ese mecanismo inconsciente de defensa que realmente el resultado de esta actitud es un autoengaño de nosotros mismos, es un individuo. La hipocresía tiene un significado, es único, sentimientos, pero que en realidad siente otros diferentes o contrarios. Y no lo hacen. Tiene que ver con hay nada a ojos, no oculto ante su presencia. Mientras está de
¿a dónde me tú? Dios penetra todos los disfraces y lee la Biblia. Se va a hablar del Señor, no son teatros. Aquí debemos escuchar la palabra, no es un teatro. No debemos ponernos un disfraz aquí en el vivir y vivir de Dios. Rechaza las máscaras. Dios, las máscaras. Que tanto hace. Allí en instrucciones le dio ciertos consejos. Allí en 1 de Samuel capítulo 16, el versículo 7 encontramos. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, que sin su apariencia, ni por su estatura. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Se fija, pero yo son. Dios no se fija en las apariencias. Gente que ya como reinado, Saúl era un hombre apuesto, un hombre fornido, bien parecido, pero a ver, traigan a los hijos las apariencias, él mira los corazones, va a decir en su clave acerca de ti. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Hay algunos que aparentan ser cristianos y ni son, ni tienen esa nueva naturaleza que Dios pone en el momento de su conversión. Andan tras la misma iglesia. Son aquellos que están dividiendo las iglesias, pero apariencia que son buenos cristianos. Es que demostramos que es verdaderamente fuera del templo. Todos somos cristianos. Todos los que estamos aquí nos creemos que todos somos ¿quiénes? Dice, cuanto dependa si estar en paz con todo el mundo. Dice, no por más alto concepto que debe de tener, piensa con, con entonces mis relojes
Es un pasaje que cuando yo medito y pienso en ese pasaje, prácticamente y reflexional. Hay un pasaje que está en el Salmo 50, 21, dice, estas cosas, y yo me he callado, no, nada, yo me he callado, pero para que sepas que yo no soy como tú, te voy a reprender y voy a poner las cosas que tú haces delante de tus ojos. Muchas veces Dios guarda silencio, no nos dice nada por lo que estamos haciendo, por lo que estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos aparentando un cristianismo. Yo te conozco, yo te conozco. Dice, ¿te conozco, bacalao? ¿Qué más dice? Aunque venga disfrazado. He conocido a personas que aparentan por fuera muy buenas personas, pero en su hogar golpean a su esposa, son machistas, como también hay que dice una mujer que habla del cielo muy bonito, pero que de su hogar hace un infierno. Mujer, somos mujer del mundo. Amigos, se dice que en los pequeños desiertos, escúcheme bien, se dice que en los pequeños desiertos hay una plantita chiquita, muy pequeñita, pero muy atractiva, y es muy hermosa esa plantita, muy pequeña, y se dice que de esa plantita se puede también extraer agua. Al ganado, cuando va a los desiertos, el ganado dice que le encanta comer de esta plantita. Cada vez que come esta plantita, el ganado inmediatamente, instantáneamente muere. Un nombre medio raro. Su nombre es alogetón. Olagetón. No es olagetón. No lo vaya a confundir. Es alogetón. Esta planta es muy hermosa, es muy venenosa. Repítalo. Pero muy venenosa. Pero venenosa. Ahora, déjeme darle una pequeña aplicación. Hay muchas personas dentro de la iglesia. Así hay mucha gente que parece muy atractiva espiritualmente. Parece muy hermosa espiritualmente. A la vez, esta persona, muy piadosa esta persona, parece que de esa persona destilara una vida espiritual. Pero sabes, la verdad es que lo único de estas personas, de su interior, apariencia, decía, quiero despedir, muerte. Es un veneno que destruye y daña la iglesia de Jesucristo. Pero mucho cuidado, calidad de vida que estamos llevando. No podemos estar ya fingiendo, no podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Que con una atracción impresionante, una actuación impresionante, mañana nos está hablando a través de este mensaje, porque el propósito que el Señor en esta mañana tiene a través de su palabra es que dejemos de actuar, es que dejemos de ser una persona de apariencia, corazón a Dios, que ya no sigamos engañando a la gente y no sigamos engañándonos a nosotros mismos. Dios te está hablando de la palabra. Si te encuentras en tal condición y situación, vuelve realmente tus ojos al Señor. Arrepiéntete y deja que Dios traiga esa vida necesaria para ti, esa nueva vida para ti, una vida renovada para ti.
alejarnos como iglesia de la y de la es necesario huir definitivamente, como dice en Hebreos 12, despojarnos de todo peso que nos asedia. A un lado, esta apariencia que a muchos nos ha hecho mucho daño, llevando a conductas realmente desastrosas. Alarmante, por eso el Señor quiere nosotros revisemos nuestra vida de Dios. Muchas personas, inclusive, visten vestidos blancos diciendo que son personas consagradas, santos a Dios. Son actores. Sus actos externos simplemente son simulaciones, son simuladores. No hay ni el mínimo deseo de honrar a Dios. Pablo advierte que vendrán falsos maestros. En una oportunidad en la selva, en Tingomaría, tuve la oportunidad de conocer a un hombre que se vestía de todo blanco, pantalón blanco, camisa blanca, zapatos blancos, todo blanco, porque él estaba diciendo que él era el Billy Graham peruano. Ustedes saben que San Billy Graham es uno de los evangelios del mundo. Y él decía que era Billy Graham y predicaba por ahí anunciando por los pueblos. Pero después nos enteramos que había hecho barrizol con las iglesias del Bajo Monzón, destruyendo iglesias con su mala doctrina, con su falsedad. Hay muchos que andan por ahí dañando las iglesias. Por eso esta mañana, mi querido hermano, ¿cuántos de ustedes han sido estafados con billetes falsos? ¿Cuántos de ustedes han sido estafados con billetes falsos? Ya sea de 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles. Peor si es con 200 soles. Los billetes falsos. Esos billetes falsos, lógicamente que son esos billetes hechos casi perfectos, casi verdaderos. ¿Y cuál es el país que más produce billetes falsos, dólares falsos? ¿Cuál es el país? ¿Cuál? Perú. ¿Seguro? Seguro. En Perú todo lo falseamos. Pastillas de las medicinas falsas, pasta dentales falsos, jabones falsos, como dicen los muchachos, bambas. ¿Habrá cristianos bambas? ¿Habrá creyentes bambas? Queridos, estos billetes parecen verdaderos. Muchos nos han estafado, pero estos billetes no son verdaderos, no tienen ningún valor. Y como estos billetes falsos, así también como billetes, así hay muchos creyentes dentro de la iglesia. Son como los billetes que parecen verdaderos, pero son falsos. Nada. Entonces, esos creyentes que no son, sí que no son personas, o sea, son personas hipócritas. También son como, hay un animal que se llama como el camaleón. Dice que ¿cómo es camaleón? Camaleón, perdón, el camaleón es muy, muy hábil para poder aparentar. Este camaleón es impresionante en cambiar de color. Dice que él para el lugar donde se encuentra. Si se encuentra, por ejemplo, en un tronco color café, él se aparece color café. Si va al color verde, él se aparenta igualito al color verde. Si es color amarillo, color amarillo. Entonces, esto también hay creyentes que se aparecen aparentando. Ustedes recuerdan, quiero poner aquí un ejemplo de Abel y Caín. Usted sabe que Abel y Caín
Caín, ¿qué hizo con su hermano? ¿Qué hizo con su hermano Caín? Lo mató, ¿no? Caín mató a su hermano Abel. Y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios le pregunta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió con un cierto descaro. Él dice, no sé yo. Y entonces Caín le dice a Dios, ¿guarda de mi hermano? ¿Acaso yo voy a estar cuidando a mi hermano? ¿Qué sé yo, pues? ¿No? Usted y yo sabe que nadie puede ocultar nada a Dios. Dios sabía que Caín había matado a su hermano, pero Dios quería confrontar a Caín. Quería confrontar para que Caín se arrepintiera de su mal proceder por ser un asesino. Pero él no quiso. Prácticamente Caín, valga la redundancia, cayó en una apariencia y hipocresía. ¿A cuántos Dios le puede estar diciendo, no como a Caín? Mi nombre es Julio. Aquí hay muchos nombres. De repente, esta mañana nos está diciendo, hey, Pedro, Roberto, Juan, Carmen, María. De repente nos está diciendo esta mañana, Carlos, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde están? Y tú le dices, no sé, no sé. Y Dios te dice, ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? ¿Por qué contesta de esa manera? ¿Cómo que no sabes si tú eres el que has destruido y has dañado a tu esposa? Tú eres el que has dañado a tus hijos. Tú eres que has dañado a tu esposo, a tu hogar y tu familia. Y quieres aparentar esa máscara de hipocresía. Quieres aparentar esa máscara de hipocresía. Hay otros que dicen, ¿cómo estás? Ay, todo bien, sí, todo bien. Pero por dentro estás completamente mal. Caín sabía que había matado a su hermano, pero aparentó como si Dios no supiera lo que él había hecho. Te pregunto esta mañana, para ir finalizando, te pregunto, ¿somos responsables de nuestra familia? ¿Somos responsables de nuestra casa? Sí, sí. Llegará el momento en que Dios un día nos pedirá cuentas, si fuimos honestos y transparentes, si fuimos claros con nuestro hogar, y Él un día nos va a pagar. Él un día nos va a llamar a cuentas y nos va a demandar de todo esto. Qué terrible, mis hermanos, cuando Dios dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nos dice Dios. ¿Qué has hecho? Dios nos dice a ti y a mí. ¿Qué has hecho con esa máscara, con ese disfraz, con esa apariencia? ¿Qué has hecho? Date cuenta que has destruido, cuánta ruina has causado, cuánto daño has hecho con esa máscara, con ese disfraz. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, todo el mundo lo aplaudía, le decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de pronto ese Hosana, Hosana se transformó en ira, en odio, y gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Los fariseos no hacen lo que dicen, son hipócritas. Hay un pensamiento que dice, tus hechos hablan más fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Yo sé, mi querido hermano, mi querido amigo, esta mañana, que Dios quizá esta mañana te está hablando. Y yo no quiero que sigas en ese mundo de la apariencia, de la hipocresía. Y si tú no andas en ese camino, gloria a Dios. Si tú no estás en esas condiciones, gloria a Dios, sigue adelante. Pero si tú realmente te examinas a ti mismo y te das cuenta que no estás realmente andando en el camino de la transparencia, de la honestidad delante de Dios,
Yo te pido en el nombre del Señor esta mañana que le digas, Señor, reconozco que te he fallado. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Límpiame, Señor. Tu sangre preciosa derramada ya en la cruz me ha perdonado mis pecados. Y yo no quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero seguir portando esta máscara. Algo que no soy, quiero seguir siendo genuino, algo original contigo. No quiero apariencias. No quiero vivir engañándome a mí mismo. Si usted, querido amigo, hermano, solo aparenta tener fe sin acompañar de obras, se parece a la higuera que se secó y murió porque no dio fruto. La fe genuina incluye el dar fruto para el reino de Dios. Porque la Biblia dice, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios que la raíz, que el hacha ya está puesta a la raíz. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Oh, mi amado hermano y amigo, esta mañana, Dios no quiere que sigamos así engañándonos, jugando a la religión, pensando que somos, la Biblia dice somos o no somos. Tenemos que ser consecuentes con nuestro testimonio delante de Dios. Cuando el hombre aparenta lo que no es, se ha engañado a sí mismo y ha mentido a los demás. Por el amor de Dios, le pido en el nombre del Señor esta mañana, no vista más la ropa de la apariencia y de la hipocresía. No se vista más con esa máscara. Nunca más se ponga la máscara de la hipocresía o de la apariencia espiritual. Definitivamente, libérese de esa hipocresía. Quítese esa máscara. Si usted no la quita, Dios se la quitará. Porque Dios no puede permitir que sigamos engañando y engañando a otros y engañándonos a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. La luz, la verdad. Hoy entramos entonces en serie personajes bíblicos. La hipocresía de Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando con Pedrito? La hipocresía de Pedro. Gálatas 2, 11 al 13. Dice la palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. O nos engañamos, somos a nosotros mismos. De la hipocresía. Cada vez que no digas la verdad, ten miedo cada vez que no digas la verdad. La verdad siempre ganará, pero la mentira, la apariencia, la hipocresía jamás triunfará. La hipocresía fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. Ninguna simulación puede durar largo tiempo. Como dice un dicho, te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Es la verdad. No podemos durar mucho tiempo con la falsedad. Tiene que salir a la... Días, hermanos. Amén. Esta mañana, aquí estoy porque he venido.
Hermano, buenos días. Qué hermoso saludarlo en el nombre del Señor esta mañana. Yo pensaba que esta máscara me la iba, pero tenía que sacarme esta máscara, porque esta máscara es lo que me está... Y precisamente toca hablar de la serie de personajes bíblicos, y hay un personaje que estaba usando una máscara, de tal manera que Dios tuvo que sacar la máscara. Yo pienso que esta mañana cada uno de nosotros hemos venido con el propósito de poder aprender de estos personajes. Y hoy vamos a aprender de un personaje, de un hombre muy intrépido, un hombre que en cierta ocasión le dijo a Jesús: yo te seguiré hasta el final, si es posible, quiero irme contigo hasta la muerte. Pero de pronto claudicó y empezó a cometer su vida personal. Por eso esta mañana queremos hablar de un tema muy importante y vamos a estar abordando el tema esta mañana. Aquí hay un hombre que tiene doble cara, ¿no? Dice: más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía. ¿Verdad? Más vale un minuto de una vida sincera y franca que tener toda una vida de apariencia. Tu hipocresía, al único que engañamos, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos que hay una discrepancia Pablo hacia Pedro por todo lo que estaba aconteciendo allá en Antioquía. Precisamente lo que pasó es que el apóstol Pedro se estaba dejando llevar precisamente por algunas costumbres paganas dentro de la iglesia gentil. Pero dice la Biblia que cuando fueron los de la circuncisión empezaba a cambiar de actitud, comportarse como gentil, en pocas palabras, a ser un hipócrita en su actuar, y con esa hipocresía estaba prácticamente arrastrando a otros en esa situación de hipocresía. En este pasaje que acabamos de leer se refiere a la ciudad de Antioquía de Siria, que es muy distinta a la Antioquía